examinan a sí mismos y dicen: yo oro, no falto los cultos, leo la palabra, canto al Señor, soy fiel al Señor con mis deberes, mis diezmos, mis ofrendas, y me siento como con ese impedimento de no poder tener esa experiencia de recibir el Espíritu Santo. Hay mucho, hermano, en esta condición. Dígame si no. ¿No dicen amén? Así es. Entonces creo, cuando yo estoy frente a la iglesia, yo siento una responsabilidad tan grande, porque Dios nos ha encargado una congregación para guiarla, orientarla, darles luz, hacer que ellos entiendan las cosas del Señor, que se identifiquen con las cosas del Señor. Es una iglesia y la responsabilidad está en nosotros. Y orando al Señor, uno encuentra estas necesidades. Hubo dos personajes que el uno dijo al Señor: Señor, ¿qué haré para entrar en la vida eterna? Lucas 18, el verso 18 al 20. ¿Qué haré para entrar en la vida eterna? Es la pregunta que usted también puede hacerse esta noche. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero ser fiel. Yo quiero caminar con el Señor. Yo quiero ser esa iglesia que tú quieres. ¿Qué hago? La respuesta del Señor para este muchacho fue: los mandamientos, ¿sabes? Y él dijo: sí, Señor, todo eso yo lo he guardado, lo he practicado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pero el Señor dice, uno de los pasajes de los evangelios, el Señor muestra que el Señor se inclinó hacia él, posiblemente puso el brazo sobre su hombro y le dijo: ven, te falta una cosa. ¿Qué será, Señor? Vete y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven, sígueme. Sencillo. Dice que el muchacho, al oír esto, se puso muy triste, porque era muy rico y tenía muchas posesiones. La pregunta en esta noche es: ¿qué me falta? Es lo que usted debe preguntarse esta noche. ¿Qué me falta? El Señor le dijo a este joven algo que para él fue imposible, pero que si lo hubiera hecho, el Señor no lo hubiera dejado avergonzado. Porque más adelante le está diciendo a los discípulos dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor les dijo: bueno, no hay ninguno que haya dejado las riquezas, los padres, la familia y lo que tiene por seguirme a mí, que no haya recibido en esta vida mucho más de lo que dejó
y en la otra vida la vida eterna. Mire el cumplimiento de la palabra de Dios. Siempre la pregunta de todos es: ¿qué debo de hacer? Y lo que el Señor quiere decirnos aquí en Proverbios, ¿qué es lo que debo de dejar de hacer? Haga la consulta entre las dos cosas. Usted se pregunta, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le está diciendo, ¿qué es lo que debes de dejar de hacer? ¿Qué es lo que debes de dejar de hacer? Parece que es lo que cuesta más y lo que causa más dolor en lo que debo de hacer y en lo que debo de dejar de hacer. Para este joven fue más duro lo que tenía que dejar que lo que tenía que hacer. Y es la pregunta que nosotros debemos hacernos cada vez que nos proponemos ser fieles. Hubo otro que salió al encuentro del Señor y le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Lucas capítulo 13, verso 24. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque él miraba más cantidad de perdidos que de gente que buscaba de Dios. Y el Señor se volvió para decirle, procurad entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procuran entrar y no pueden. No pueden. No se coloque usted en ese puesto de decir, yo estoy procurando entrar, pero como que no puedo. ¿Será que yo no estoy contado en el reino de Dios? ¿Será que yo no estoy destinado a esta salvación? ¿Será que no soy escogido de Dios? ¿Será que yo no voy a ser salvo? El Señor no le dijo nada imposible. Le digo, procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Así que, hermanos, lo que nosotros hemos elegido y hemos escogido son los caminos del Señor. Y el hecho de que usted esté aquí no significa que usted no está destinado a una salvación o a encontrar cosas mejores de Dios o a disfrutar de las cosas del Señor. La vida de nosotros tiene que estar mejorando todo el tiempo, buscando la perfección. Hay una cosa en que estamos luchando y es la justicia del hombre frente a la justicia de Dios. Tome nota de esas dos cosas. La lucha de nosotros los humanos es saber que tenemos la justicia de Dios y está la justicia del hombre. Un versículo que podemos aplicar allí, Romanos 10:3. Pablo predicándole a los romanos.
Pablo enseñándole a los europeos. Usted sabe cómo avanza eso de la ciencia en los europeos, que fue en los primeros lugares donde el cristianismo o el evangelio estuvo siendo predicado por el apóstol Pablo, donde estuvieron los judíos que habían sido convertidos al Señor. Y miren lo que Pablo está explicándole a estos romanos que vienen a ser los europeos de nuestro tiempo. Dicen: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabe qué sucede con los europeos ahora? La mayoría de pobladores en Europa eran judíos. Y los judíos tomaron el evangelio de la ciencia. Así lo llamaban, el evangelio de la ciencia. Es decir, que ellos materializaron, tomaron el evangelio como una fuente de poder, como una fuente de ciencia para el hombre, vivir y avanzar y multiplicarse. Y exactamente ellos llenaron a Europa de esa clase de ciencia, el evangelio de la ciencia. Y vaya que los europeos le reciban a usted el evangelio. Ellos creen que lo que ellos tienen es único. Los que conocemos allí, los cultos tienen que hacerse en la puerta cerrada. Allá no hay libertad como tenemos acá. Puerta cerrada. Hay que buscar la gente personalmente, porque no hay libertad para tocar puertas y anunciar el evangelio. No hay libertad para predicar en un parque. No hay libertad para anunciar la palabra. Toca buscar así la gente, como personalmente decirle: tenemos allí un culto, una reunión. La dureza del corazón que hay ahora es esto. Y esa forma de creer los europeos es lo que ha dominado y ha incursionado dentro de las Américas, y eso ha llenado de un conformismo religioso hasta endurecer el corazón del hombre, que el evangelio lo mira como algo, como una religión más sobre la tierra, como una creencia más. La bendición que Dios nos ha dado es que nosotros hayamos conocido la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Porque, hermano, lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado el Señor por el Espíritu. Y venimos de creencias, de religiones de una clase y de otra. Venimos de allá, de una cantidad de cosas, pero el privilegio de nosotros es que el Señor nos ha revelado su palabra por el Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús.
Eso fue lo que el Señor nos está diciendo aquí, Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. Esto significa volverse uno a las disciplinas, al orden, al mandamiento, a lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso lo que dije al principio, no es qué debo de hacer, sino qué debo de dejar de hacer. Porque es que estamos haciendo muchas cosas que nos están impidiendo entender las cosas de Dios. Y Él dice que en este versículo, que al volvernos a la reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El Espíritu Santo está dado, pero nosotros tenemos que volvernos a la reprensión del Señor, al orden, al mandamiento y a la disciplina establecida por Dios. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor en nuestras oraciones. Porque aparte del Señor darnos de su Espíritu, Él dice, os haré saber mis palabras. La palabra de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo. Nos es revelada por el Espíritu Santo. Hay que ver la mentalidad de un hombre sin el conocimiento de Dios. Ayer venía en un carro con un hombre que nos venía transportando y él me dijo, vea pastor, hay algo que yo no comulgo con las creencias evangélicas y es eso de diezmar. Eso de diezmar a mí me levanta, porque yo veo tanta injusticia. Hombres que viven bien y otros que viven en la miseria y en la pobreza. Y me estaba diciendo, me mandaron en una buseta a recoger una gente de un barrio. Y yo tenía que recoger todo ese personal y llevarlo a un templo. Exactamente, yo llevé la gente, veía gente humilde, gente pobre, gente que posiblemente no tenía ni qué comer. Pero cuando llegué al lugar, me dijeron, espere un poquito porque no ha llegado el pastor. Entonces yo tuve que esperarme. Cuando llegó el pastor en un carro de alta gama y otros carros con escoltas, escoltando al hombre, y él llegó sacando pecho por en medio de la gente, y era el que tenía que pagarme. Entonces, cuando yo me acerqué para que me pagara, él saca un fajo de billetes del bolsillo y me pagó. Pero yo miraba esa miseria que había en la gente y él con esa forma de ser prepotente. Yo dije, pastor, puede ser que el evangelio es la verdad, pero a mí me arde esa situación. ¿Cómo hago yo para quitarme eso de mi cabeza? Yo le dije, eso es lo que está haciendo las religiones ahora. Establecer de las cosas del Señor negocios. Esa gente es dueña de sus templos, dueño de sus creyentes. Dominan, mandan, hacen lo que quieran. Esa gente no la quita nadie de ahí. Hacen lo que quieren y nadie los va a sacar de ahí porque son dueños. Le invito a que establezca una diferencia en lo que somos nosotros. ¿Cómo está organizada nuestra iglesia? Ninguno de los pastores somos dueños de los templos ni de la gente.
Dice que hace poco salió en un periódico anunciando la venta de un templo con su congregación. Y el periódico anunciaba: vendo templo con toda la congregación. Porque esta ciencia que acabamos de ver es lo que está haciendo. Pero si nosotros nos vamos a ver la justicia de Dios, vemos esto de una manera muy diferente. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos guiados por el Espíritu de Dios, para la gloria de Dios y por la revelación de su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Pablo estaba diciéndole a los romanos, esto: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay justicia que es del hombre y hay justicia que es de Dios. Y la justicia del hombre es propiamente el lugar donde el Señor le estaba diciendo en Proverbios: volveos a mi reprensión, al orden, a la disciplina, al mandamiento, a captar lo que dice la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios tenga libertad en nuestras vidas. Mire, hermano, el Espíritu de Dios está dado, pero la condición de nosotros es la que no permite que el Espíritu de Dios se mueva. Yo voy a decirle que junto a la justicia del hombre hay dos cosas peligrosas, que fue lo que el Señor estaba diciendo en San Juan 8:47. Juan 8:47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El lenguaje de Dios es un lenguaje con que Él le habla a sus hijos, a sus escogidos, a los que le aman, a los que creen en Él. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y los versículos siguientes están dando a entender que se inclinaban por el lenguaje que el diablo había sembrado en la mente de los hombres, matando, destruyendo. Y les decía: el diablo es homicida y mentiroso, porque ha sido mentiroso desde el principio. Y ustedes, les decía el Señor, se han dejado arrastrar de esa clase de ciencia, de esa clase de lenguaje humano, de hombre, porque no creían a la palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos entender propiamente es ese lenguaje de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, hay algunos puntos. El verso 23 de Proverbios 1:23 nos lleva a Hebreos capítulo 12, el verso 5 y el verso 6, donde está hablando de que la congregación, el pueblo, había dejado la disciplina del Señor. Habían abandonado la disciplina. Dice: no menospreciéis la disciplina.
que como a hijos se nos dirige, porque el Señor al que ama disciplina, y al que tiene por hijo lo disciplina. Cuando el creyente se ha convertido al Señor, se ha identificado con el sufrimiento, el sacrificio, con todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y las cosas que sentimos como que no nos gustan, debemos de saber que las hacemos para el Señor. Aprendamos a hacer diferencia en que la carne no se somete, que la carne no se humilla, que la carne no se consagra, que la carne está deseando cosas libertinas que nos identifican con la justicia humana. Entonces dice que no menospreciemos la disciplina. La disciplina es establecida entre los hijos de Dios, porque nos volvemos a su palabra, nos volvemos al conocimiento, nos volvemos a la revelación de Él, y esa es la libertad que el Señor quiere en nosotros. Entonces la justicia humana tiene estos dos factores. Viene promoviendo el homicidio y el avance de la mentira y el engaño. Y esas cositas, esas cosas que están en el mundo, tratan de meterse en nosotros y llevarnos a una conformidad religiosa, conformarnos en una forma religiosa. El homicidio es un odio, es un rencor, es una amargura. Y por lo regular a veces esos conflictos de familia, esos conflictos que hay de trabajo, esos conflictos de negocio, esos conflictos que se presentan entre nosotros como humanos, nos hacen a veces llenarnos de rencor, de fastidio, de odio. Y entonces esas cosas nos están impidiendo entrar en la presencia del Señor. Ahora, la mentira es otra cosa que se está usando en todo, en todo. Y el creyente tiene que tener mucho cuidado de no caer en eso del engaño y la mentira. Y todo eso nos quita una libertad que nosotros debemos de tener para glorificar el nombre del Señor. En el libro de Hebreos capítulo 3, el verso 7, Hebreos capítulo 3, verso 7, él dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así como cayeron el pueblo de Israel en juicios, porque el Señor insistía, les hablaba todos los días y les enseñaba cómo llevar una vida agradable a Dios. Ellos endurecieron su corazón. Y dice que Dios los entregó a reprensión, a juicios, a castigos, mordidos de serpientes, muertos de úlceras, perseguidos de los enemigos, destruidos, tuvieron hambre y tuvieron sed por la dureza del corazón. Por eso nosotros nos queda, hermano, nos queda buscar eso de conocer más de cerca el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Cuando la Biblia nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Capítulo 5, verso 6 de Mateo. Porque ellos serán saciados. El deseo de uno
recibir de Dios, buscar de Dios, aprender de Dios. El Señor les estaba diciendo en el capítulo 7 de Juan, el Señor les estaba diciendo unas palabras claves para uno recibir el Espíritu Santo. Capítulo 7, verso 37 de Juan. Ahí hay unas palabras claves para uno buscar ser lleno del Espíritu Santo. Porque la iglesia que tenemos que presentarle al Señor es una iglesia llena del Espíritu Santo. Todos tenemos que pasar allí. Y Él dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí hay dos palabras claves. Primero, sentir sed de recibir del Señor. Sentir sed. Ese es uno de los principios. Si uno quiere buscar y de vivir esa experiencia con el Espíritu Santo, debe de esforzarse. Debe de esforzarse para entrar por la puerta estrecha y tener sed de recibir de Dios. Y luego de tener sed, venir a Él. Venir a Él, el que lo llena todo. Ahí hay dos palabras claves. La otra, el que cree en mí. Esa es la otra palabra clave. Creer en Él. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tres cosas encontramos allí. Estar sediento, venir a buscar del Señor y creer en Él como dice la Escritura. No creer como yo quiero creer, sino creer en Él como dice la Escritura. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Voy a darles la última cita porque ya el tiempo se me acabó también. En el libro de Esdras hay una vergüenza que Esdras publica allí, capítulo 8. Esdras capítulo 8. Esdras sintió vergüenza ante su estado, ante el gobierno, porque él había declarado que la mano de Dios estaba con ellos y que no necesitaban nada. Dice, verso 23, 8, Esdras 8, 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cómo ve eso? La vergüenza de nosotros es estar confiados en nosotros mismos. La vergüenza de nosotros es estar confiados en nosotros mismos. Le hemos dicho al mundo que nosotros somos hijos de Dios. Le hemos dicho al mundo que Dios está con nosotros.
De manera que lo que tenemos que mostrarle al mundo es que sí somos lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando y lo que estamos viviendo. Al mundo le estamos diciendo, por lo tanto, tenemos que comparecer delante del mundo como una gente que Dios ha llenado de poder y de autoridad. Y que Dios es nuestro protector y nuestra ayuda. Entonces, Esdras tuvo vergüenza de ir a su jefe, a su rey. Envíeme gente que me ayuda. Entonces él le dio pena y dijo, Señor, pero si yo le he dicho a este hombre que Dios está con nosotros y que la mano de Dios está con nosotros. Entonces dice que se volvió, se humilló, ayunó y rogó a Dios. Y Él fue propicio. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Volvámonos a lo que Él ha dicho conforme a su palabra. Volveos a mi reprensión y os daré de mi espíritu y haré que entiendan la palabra de nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Estén de pie, hermano, démosle gracias al Señor, pongamos por obra la palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias.